Quiero que en este momento vayamos a nuestra serie de Santiago, Hacedores de la Palabra. Hoy vamos a ir al capítulo 5, versículos 16 al 18, es decir, que vamos a retomar el versículo 16 que hace 8 días usamos, pero creo que todavía hay mucho más que ver allí, y vamos a avanzar hasta el versículo 18. Leamos en la Nueva Traducción Viviente lo que la palabra de Dios tiene para decirnos y luego veamos lo que Dios tiene para enseñarnos. Dice la palabra de Dios escrita: Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Esta es la palabra de Dios, es el pasaje que vamos a estar estudiando en esta hora. Y bueno, al leer el pasaje se da cuenta uno que hay un tema que se repite. De hecho, hay una palabra que se repite en esta traducción. Está esa palabra 4 veces. Lo voy a decir de una vez. Es más, en el idioma original está 5 veces. Y esa palabra es oración. Por eso mismo le he puesto como título a esta enseñanza: oración en la palabra. Oración en la palabra. Uno podría pensar que, bueno, hablar de la oración, bueno, ¿qué cristiano no ora? Yo creo que todo cristiano ora. Bueno, ojalá que sea así, pero podría ser que haya cristianos que todavía piensen que no necesitan orar. Es más, yo pienso que todo cristiano sabe que la oración es fundamental en su vida, es necesaria, es importante. A veces pienso que hay muchas personas que lo que piensan es que orar es difícil. Miren, mis hermanos, no es tanto que orar sea difícil. Lo que necesitamos es conocer la oración, saber qué es la oración, y en esencia sí necesitamos aprender a orar. Es más, me atrevería a decir, y con esto no lo digo por nadie en particular, ni pretendo ofender a nadie, porque esto no es personal. Yo pensaría que hasta hay muchas personas que creen que saben orar y a la final no saben realmente orar. Porque, mis hermanos, orar tampoco es algo mágico, orar tampoco es algo que nos debamos inventar. Sí es necesario aprender a orar conforme a la palabra de Dios. Eso es importante. Así que eso es lo que quiero que veamos en esta enseñanza. ¿Qué es orar? ¿Por qué orar? ¿Para qué orar? Aunque, y en esta introducción espero con la ayuda de Dios y quiero que esto quede claro, mis hermanos, pero también tener en cuenta algo. No existe tampoco personas que sean los mejores orando. Miren, mis hermanos, hay que tener cuidado. Orar tampoco es o tampoco son palabras bonitas, que creo que ahí es donde hay personas que se confunden. Hay quienes piensan que, ay, esa persona como ora de bonito. ¿Por qué? Porque cuando lo escuchamos orar parece que está recitando una poesía. Hombre, mis hermanos, a nosotros nos puede halagar el oído, nos puede parecer bonito. Hasta hay personas que no quieren orar por eso, se sienten mal por eso. No, mejor que ore fulano porque es que, ay, cuando ora. Eso como que cada frase que dice al principio rima con la que dice al final. No, un poeta en la oración. Miren, mis hermanos, aunque esto pueda ser así al oído humano, yo quiero que con la ayuda de Dios esto quede claro. Por eso quiero ir a un pasaje allí en esta introducción, Romanos 8, 26 y 27, para que esto quede demasiado claro. El apóstol Pablo dice: además, el Espíritu Santo nos ayuda, y me encanta porque trae esa palabra que es la que venimos estudiando en el pasaje anterior. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y es la misma palabra que en otros lugares se ha utilizado para enfermedad, como lo han traducido en Santiago, pero ya hemos visto que no se trata de enfermedad física. Por eso aquí es la misma palabra en el idioma original, asteneia, que ya estuvimos estudiando. Y no está hablando de esa debilidad del cuerpo, está hablando de esa debilidad, de ese clamor constante que tú y yo necesitamos venir ante Dios y decirle: Señor, te necesito. ¿Cuántas veces necesitas tú a Dios en tu vida? No lo sé, pero yo lo necesito todos los días. Yo necesito a Dios los 7 días de la semana, los 365 días del año. Es más, lo voy a decir, yo necesito a Dios a cada minuto, a cada instante, a cada segundo. Y eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Entonces alguien dice: entonces, ¿para qué orar? Bueno, es una de las cosas que vamos a estar viendo hoy. Miren, mis hermanos, hasta puede ser que las oraciones más elocuentes al oído del hombre, es más, no diría que puede ser, no, estoy convencido
delante de Dios solo son balbuceos. Las oraciones que para nuestros oídos puedan ser las más bonitas, ay, como ora de bonito, solamente es un pequeño, un bebé recién nacido, balbuceando al Padre. Porque lo cierto es que muchas veces, y no es que todas las veces, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero eso no significa que no debamos orar. El Espíritu Santo ora por nosotros. Me encanta, aunque el idioma original dice intercede. Y esto es lo hermoso. ¿Para qué oro entonces? Es como si dijéramos, ¿para qué el bebé llora? El bebé, ¿qué sabe hacer cuando nace? Lo único que sabe hacer un bebé es llorar. Gracias a Dios por esa sabiduría que le ha dado a las madres, que ellas saben interpretar esos lamentos. No siempre es hambre, ¿cierto? Pero el bebé, ¿qué hace? Llora. Mis hermanos, oremos. Y ahí sí diría, oremos por todo. Lloremos y oremos, no. Oremos por todo. Dios sabe lo que necesitamos. Lo que tenemos que evitar es al final decir, ay, Dios no me escuchó, porque Dios no me respondió. Sí respondió, sí respondió. Lo que pasa es que Él sabe que es mejor. Y lo hermoso es que cuando tú y yo oramos, tanto que dice allí, cuando tú y yo clamamos a Dios en nuestra debilidad, saben, no solamente es que Él escucha nuestra voz, es que el Espíritu Santo toma ese clamor, ese llanto, que hasta en el idioma original se usa esa expresión, y el Espíritu Santo dice al Padre, lo que Alex, lo que fulano, lo que sutano necesita es esto. Pero el Espíritu Santo obra o intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Nuevamente, si lo notamos, ninguna oración es demasiado elocuente para Dios. Por el contrario, todas nuestras oraciones son solo quejidos, lamentos. Pero el Espíritu Santo es el que traduce esas oraciones al Padre y dice lo que realmente necesitamos. Por eso dice el versículo 27, y el Padre que conoce cada corazón. El Padre que sabe al final que lo que necesitamos es más que lo externo, es lo de adentro, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes. Y que quede claro eso, los creyentes, ¿en armonía con qué? Con la voluntad de Dios. Pidámosle lo que queramos a Dios, pero Dios nos va a dar lo que es mejor. Dios nos va a decir, eso que me estás pidiendo no, porque lo que tú necesitas es esto otro. Pero mis hermanos, creo que solo esta introducción nos dice cuán importante es la oración, cuán necesaria es la oración. Precisamente vamos a ver 9 puntos, sé que es mucho, pero no voy a ahondar en ellos. Realmente, digamos que los vamos a mencionar, pero creo que es suficiente para entender cuán importante es la oración y precisamente mi primer punto es la necesidad de la oración. La necesidad de la oración. Nuevamente, espero que esta introducción nos deje entender, mis hermanos, que no, o sea, que tú nunca te prives de decir, ay, no, yo no oro, mejor que ore fulano, porque es que ese sí sabe orar. No, mis hermanos, ninguno de nosotros sabe orar. Ninguno. Pero Dios quiere que oremos. Y la oración es necesaria en la vida del cristiano. La oración es muy importante, podríamos decirlo, es necesaria. La oración es la necesidad para los hijos de Dios. Es más, les quiero recordar los versículos 13, 14 y 15. En cada uno de esos versículos que ya vimos de Santiago, nos habló de oración. Tenemos allí 3 veces la palabra oración en los versículos 13, 14 y 15. Ahora estamos en los versículos 16, 17 y 18. Y allí en esos 3 versículos 5 veces aparece la palabra oración. ¿Y saben lo interesante? Que las 5 veces en que aparece en este versículo la palabra oración, que ya lo vamos a ver, se utilizan al menos 4 palabras diferentes. Y eso es que la quinta se puede decir que es un tanto diferente porque es una palabra que ya se usó, pero es compuesta. Es decir, ¿me hago entender? Es decir, que es tan importante la oración que hasta lo que Santiago está haciendo es utilizando en estos 3 versículos 5 veces la palabra oración, pero en el idioma original utiliza sinónimos. Aunque en nuestras traducciones aparece siempre la misma palabra. Qué interesante. A veces pasa al contrario. A veces en el idioma original es una sola palabra y los traductores utilizan sinónimos. En este caso es el contrario. Son básicamente 5 palabras, aunque en nuestras traducciones tenemos una misma palabra oración. ¿Por algo lo está diciendo? No. Notemos entonces, vayamos al pasaje y veamos estos detalles. Dice en Santiago 5:16, confiésense los pecados unos a otros y ¿qué? Y allí está. Y oren los unos por los otros para que sean sanados. Allí tenemos la primera expresión. Los detalles los vamos a ver en los otros puntos, pero en este primer punto me quiero centrar en esto. La importancia de la oración, la necesidad de la oración. Allí la palabra que se utiliza para oración es como una oración de deseo.
como una oración de ruego, de súplica, de anhelo del corazón. ¿Y qué sigue diciendo el versículo? La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. ¿Cuántas veces hasta allí la palabra oración? 2 veces. Y esa segunda palabra oración se puede traducir más como petición. Versículo 17. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando ¿qué? Oró con fervor. Y aquí quiero aclarar esto. Aquí es donde hay 2 palabras en el idioma original. El idioma original literalmente dice oró con oración, aunque estas traducciones dice oró con fervor, aunque el idioma original se podría traducir, hizo una oración ferviente con súplica. Y allí tenemos entonces en el idioma original 2 palabras. Así que ya en 2 versículos llevamos 4 palabras. Podemos ver qué es tan importante la oración que se repite ya vamos 4 veces. Oró con fervor para que no cayera lluvia. No llovió durante 3 años y medio. ¿Y qué sigue diciendo el versículo 18? Más tarde, ¿cuándo qué? Cuando volvió a orar. Allí está la 5ª vez que aparece la palabra oración en este texto. El cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar sus cosechas. Y allí la palabra que se utiliza para oración también se podría traducir como adoración, porque cuando hay una oración correcta también es adoración a Dios. Qué importante, ¿no? Entonces espero que en este primer punto esté claro. Ahora, si no ha quedado claro, veamos unos pasajes más de apoyo para ver la importancia de la oración. Ahorita el hermano Tito estaba hablando precisamente de la oración. En Efesios 6:18 dice, oren en el Espíritu, ¿en qué? En todo momento y en qué? Y en toda ocasión. Orar es una necesidad, ¿para cuándo? Orar es una necesidad del creyente, ¿en qué momento? En todo momento. ¿En qué ocasión? En toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Tienes una necesidad, tienes una angustia, lo que sea que venga a nuestras vidas. Tenemos que tomar una decisión, lo que sea, mis hermanos. Oremos. Nos dimos cuenta de una situación de un hermano, lo que sea. ¿Qué tenemos que hacer? Orar, orar, orar. Es más, me atrevería a decir que este versículo, primera a los Tesalonicenses 5:17, creo que es un versículo tan corto, pero lo resume tan claramente. Nunca dejen de orar, dice esta traducción. Que Reina Valera dice, orad sin cesar. Me encanta más como lo dice aquí. ¿Saben ustedes que dicen los expertos que el versículo más corto de la Biblia es Juan 11:35? Jesús lloró. En el idioma original son 3 palabras, aunque en español son 2. Es curioso. Bueno, resulta que este versículo en el idioma original son 2 palabras. Si contamos por palabras, este sería el versículo más corto. Lo que pasa es que en el idioma original tiene 22 letras y Juan 11:35 tiene 16 letras. Por letras sería el más corto, pero por palabras, el versículo más corto de la Biblia, por palabras, nos diría simplemente esto. No dejen de orar. Nunca dejen de orar, como dice esa traducción. Es más, con esto cierro este primer punto para que espero que con la ayuda de Dios quede claro. Siempre lo recuerdo, el Padre Nuestro. ¿Cuál es una de las peticiones del Padre Nuestro en Mateo 6:11? Danos hoy el alimento que necesitamos. Hoy para nosotros puede ser que no sea así. Uno lo que normalmente acostumbra, o a mí me pasa, es dar gracias a Dios por los alimentos. Pero en la antigüedad no era así, mis hermanos. En la antigüedad las personas se levantaban a ver si voy a conseguir pan para hoy. Así era en la antigüedad. Las personas no mantenían una alacena llena. Un nuevo día, gracias Dios por este nuevo día. Y ahí sí, mis hermanos, no es como nosotros que nos atrevemos hasta a recatear y hasta decir, ay, eso no me gusta, ay, qué pereza esto. No, era uno levantarse, gracias Dios por la vida, gracias por un nuevo día. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Señor, que hagamos tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Y por favor, Padre, ayúdame para que hoy pueda conseguir pan para mi familia. Esa era la realidad. ¿Cada cuánto las personas oraban esto? Todos los días. Si tú te levantas no a conseguir para los regalos de diciembre, sino que tienes que levantar de día tras día. A ellos no les pagaban cada 8 días, cada quincena o cada mes, un sueldo jugoso. No, todos los días. Señor, gracias por este nuevo día y Padre, por favor, ayúdame para poder conseguir pan para mi familia. Si esa fuera nuestra necesidad, ¿cada cuánto haríamos esta oración? Todos los días, ¿cierto? A diario. Bueno, el Padre Nuestro nos recuerda eso. ¿Cada cuánto necesitamos orar? Gracias a Dios por aquellos que en lugar de decir, Dios, por favor, danos el pan de este día, gracias por el pan que nos has dado este día. Gracias porque a lo mejor ahorita tenemos para ir a almorzar.
Pero ¿qué tal si no tuviéramos? Seguramente que ahí sí oraríamos esto, mis hermanos. Esto solamente nos recuerda la necesidad de la oración. Esto nos lleva a nuestro segundo punto y es la personalidad de la oración. Y con personalidad, quiero aclarar ese término, me refiero a que, mis hermanos, cada cristiano necesita orar. Nosotros no podemos ser dependientes de las oraciones de otras personas. Si uno realmente cree en Dios, una de las cosas que uno sabe es que necesita a Dios todos los días de su vida. Mis hermanos, yo necesito a Dios hasta para respirar. Y cuando uno aprende esto y a depender de Dios, uno sabe, mis hermanos, nuevamente. Y en un instante vamos a ver, no significa que otra persona no pueda orar por mí también, pero un cristiano verdadero no puede, es que no es capaz, es imposible que viva de oraciones prestadas. Mis hermanos, porque tú y yo, y más adelante vamos a enfatizar esto en un punto, tú y yo somos hijos de Dios. Y tú y yo también somos escuchados por Dios y tenemos acceso a Dios. Entonces, cuando me refiero a la personalidad de la oración, es que la oración debe ser personal. Notemos lo que dice la primera parte del versículo 16, volviendo a Santiago capítulo 5. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros. Allí tenemos 2 puntos, pero voy a dejar lo otro para el siguiente punto. Confiésense los pecados unos a otros. Ya vimos esto. Mira, si yo te ofendí, es necesario que yo me acerque a ti y te diga que me perdones. Y si tú me ofendiste, es necesario que tú te acerques a mí y me pidas perdón. Pero como ya vimos, pero no es suficiente. No es suficiente esto. De pronto hasta allá afuera la gente, los coaches motivacionales y espirituales que se hacen llamar hasta por internet, dicen eso, hablan mucho del perdón y de la confesión. Mira, si ofendiste a alguien, acércate a esa persona y pídele perdón. Y si esa persona te ofendió, entonces acepta su perdón. El perdón es sanador, mis hermanos, pero como ellos no conocen a Dios verdaderamente y no tienen una relación con Dios, se olvidan de que hay un ingrediente que hace falta. No es suficiente solo pedir perdón, como ya vimos. Es necesario orar los unos por los otros. De hecho, el versículo que sigue diciendo, ¿para qué? Para que sean sanados. Mis hermanos, pero ¿qué significa esto? Que no solamente yo debo esperar que otra persona ore por mí, yo también debo orar, y hasta no solo por mí, por otras personas. Pero ¿qué significa? Que yo debo tener, si se puede utilizar esa palabra correctamente, un buen hábito de oración. Cada cristiano necesita de manera personal orar. Todos necesitamos orar. Tanto que Jesucristo, precisamente, cuando Él enseñó el Padre Nuestro, pero antes de enseñar el Padre Nuestro, en Mateo 6:6 dice, pero tú cuando ores, Jesucristo da por sentado que todo cristiano verdadero ora, claro, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado o en lo secreto. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Claro, esas oraciones personales deben ser tan personales que nadie las conozca. En estos últimos días hemos venido haciendo, bueno, el hermano Tito viene haciendo unas oraciones comunitarias acá y es muy especial, es muy bonito. Si hay una cosa con la que yo estoy en contra, con aquellas, y bueno, no es para criticar a ninguna iglesia en particular, pero hay muchas iglesias donde llaman a las personas para que oren, para que hagan su oración personal públicamente. Mis hermanos, a mí no me gusta eso, porque cuando la oración es personal, yo no tengo que demostrarle a nadie cuánto oro. Yo no tengo que demostrarle a nadie cuántos tengo mis rodillas peladas. Yo no tengo que demostrarle a nadie cuántos minutos, horas estoy de rodillas. Si es personal, ¿qué dijo Jesucristo? Es más, en el contexto Jesucristo está diciendo, eso es lo que hacen los hipócritas, que les encanta orar para que los vean. Mis hermanos, y como vamos a ver en nuestro siguiente punto, hay espacio para la oración comunitaria, pero cuando la oración es personal, es personal. Ay, es que el pastor no ora porque no está una hora antes orando. ¿Qué sabes tú? ¿Tú sabes cuánto estuve orando cuando tú no me veías? Alguien diría, eso es una excusa porque él no ora. Bueno, aquí dice, el que recompensa es Dios. Dios sabe cuánto oro yo, pero Dios también sabe cuánto oras tú. Y cuando se trata de la oración personal, ahí sí, mis hermanos, en privado, en secreto, y obviamente como es la enseñanza, pero espero que podamos entender cuánta necesidad tenemos de orar. Esto nos lleva precisamente a nuestro tercer punto y es la comunidad en la oración. Eso no significa entonces que no haya espacio para la oración comunitaria. Es decir, cuando vamos a orar de manera personal, mis hermanos, nos encerramos. Ojalá nadie nos vea, que nadie se dé cuenta. Ojalá ni nuestra esposa. Que si estamos hasta con otras personas en casa, pues ahí sí, mis hermanos, oremos en la mente, encerrémonos en el baño, en nuestro cuarto. No necesitamos que nadie nos vea. Pero sí hay espacio para la oración comunitaria, que no nos equivoquemos también en eso. La misma parte del versículo que acabamos de ver nos enfatiza esto.
Santiago 16, 5:16, primera parte, confiésense en los pecados unos a otros y oren los unos por los otros. Lo que significa es que cada persona es capaz y debe orar, pero también nos dice que podemos orar entre dos, entre tres, como congregación, aunque de hecho aquí quiero aclarar algo. No es tampoco por nadie en particular, sino que yo entiendo perfectamente. Muchos de nosotros venimos de lugares de iglesias donde en la oración comunitaria, por ejemplo, vamos a orar mis hermanos, y entonces yo empiezo a orar aquí con el micrófono y los hermanos también empiezan a orar allá. Y entonces se escucha es como un murmullo, ¿cierto? Porque todos orando a la vez, ¿cierto? Mis hermanos, yo quiero decir con todo el corazón y con todo el respeto, eso no es correcto. Eso no es correcto. Y ya lo vamos a ver a la luz de la palabra. Cuando hay oración comunitaria, lo que se entiende es, como a veces no, como lo está haciendo el hermano Tito correctamente, bueno, si tú tienes una petición, por favor expon tu petición. Si tú quieres que oremos por algo en particular, vamos a orar en comunidad por algo en particular. Pero luego una persona toma la vocería. Esa persona va a orar y tú y yo que no estamos orando, porque no deberíamos hacerlo en este momento, aunque estamos participando de la oración comunitaria, deberíamos prestar atención a lo que el que está orando está diciendo. De hecho, como lo vamos a ver en un instante, para que podamos decir amén. Imaginémonos, y es que no necesitamos ir muy lejos, muchos de nosotros lo hemos vivido. Imaginémonos que todos aquí nos ponemos a orar y al final todos decimos amén. ¿Amén a qué? ¿A lo que yo dije? ¿A lo que tú dijiste? ¿A lo que dijo el del lado? A todo. Es que Dios nos escucha a todos. Sí, pero Dios es un Dios de orden. Quiero que veamos esto en Efesios capítulo 6, versículo 18, volviendo al versículo, lo vimos hace un instante, pero oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Pero dice, manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. No solamente oro por mí, oro por los demás también. Eso también es oración comunitaria. Cuando yo oro por otros. Pero si yo estoy orando por otros que no están, pues bueno, yo puedo orar en voz alta, Dios me escucha o hasta lo puedo hacer en el espíritu, en el corazón. Pero ¿qué pasa si nuevamente es el caso? Digamos que hay 5 personas reunidas y van a orar juntos. ¿Deberían orar todos a la vez? En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 24, y si quieres leer en casa el resto del pasaje, esto que acabo de decir se ha malinterpretado de este pasaje, porque dice, cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. ¿Cuáles noticias? La iglesia estaba empezando a ser perseguida. Hasta los cristianos los querían matar y eventualmente los mataron por ser cristianos. ¿Y saben qué es lo que pasó cuando aconteció esto? Entonces ellos se reunieron para orar. Dice, cuando los creyentes oyeron estas noticias, oyeron las noticias de la persecución. Es más, en este contexto está en que los apóstoles ya estaban siendo encarcelados y Dios había librado de la cárcel a algunos, pero eventualmente iban a matar a otros. ¿Qué hicieron los creyentes? Todos juntos. Y esta traducción dice, alzaron sus voces en oración. No es correcto. Reina Valera lo dice bien, dice unánime. ¿Saben lo que esa palabra significa? Dice en una misma mente o con un mismo propósito. Tanto que mis hermanos, si todos los que estaban aquí oraron, que para este tiempo la iglesia ya era como de 3,000, ¿por qué esta oración quedó escrita? Y si quieres la lees en casa y la oración está escrita. Lo que significa es que entendieron, todos estaban reunidos, hermanos, está pasando esto, vamos a orar por esto. ¿Qué significa? Todos tuvieron el mismo pensamiento. Todos estuvieron de acuerdo. Seguramente hubo alguien que oró, tanto que la oración quedó escrita. Y al final todos dijeron, amén. ¿Cómo lo podemos entender, mis hermanos? Estaba pasando en Corinto. No solamente que como que todos oraban, sino que hasta había gente que empezaba a orar en lenguas. Imagínense eso, peor todavía. Y alguien diría, ¿cómo que peor? Miren, mis hermanos, si tú hablas en lenguas, habla en casa. Si quieres hablar aquí, habla, pero luego interpreta. Eso es lo bíblico, ¿cierto? Como dice la palabra, no impidamos las lenguas. Aquí no las impedimos, pero que sea todo en orden. Pero mis hermanos, creo que en este momento no necesitamos que nadie hable en lenguas. Necesitamos es que se hable en español y clarito para que todos entendamos. En Corinto, como estaban estos dones, hasta había gente que no solamente todos oraban, sino que hasta había gente que se ponía a orar en lenguas. ¿Sabe qué dijo Pablo? Y a ver, ¿quién entendió? Después de que el hermano salió a orar en chino, en mandarín, ¿quién entendió? Pero todo el mundo dijo amén. ¿Amén a qué? Mis hermanos, están en la Biblia, 1 Corintios 14, 16. Pues si alabas a Dios solamente en el Espíritu, o está hablando tomado por el Espíritu y en lenguas, ¿cómo podrán los que no entienden alabar a Dios contigo?
que era es otra cosa. Imagínense que aquí empezamos a cantar. Hay tantos lugares donde parece, yo no sé nuevamente, de verdad, mis hermanos, no es por criticar de manera personal, pero yo no sé por qué el que canta parece que canta es para demostrar cuán virtuoso es, no para llevar a las personas a la adoración. Y eso hasta empiezan a cantar que en lenguas y la gente ¿qué puede hacer? Los que más de pronto cierran los ojos, levantan las manos y hasta se ponen a llorar. Pero mis hermanos, eso no es lo que a Dios le agrada. ¿Saben lo que dice la palabra de Dios? Miren, si vamos a cantar juntos, ahora, si tú quieres cantar en inglés, en chino, en coreano, ve y canta en tu casa, Dios te entenderá. Pero si aquí hablamos español, cantemos en español. Que lo que aquí hagamos sea en español. Si vamos a orar, oremos en español. ¿Cómo podrán unirse a tus agradecimientos, aunque dice a tus oraciones, cuando no entiendes lo que dices? Que literalmente dice, ¿cómo podrás decir amén después de la oración si no entendiste nada? Entonces, si notamos que todo esto se debe hacer en orden, hay espacio y hay tiempo para la oración comunitaria, pero si alguien está orando, dejemos que esa persona ore, estemos atentos y digamos amén. Voy a contar una anécdota aquí muy rápido. Alguna vez sucedió algo precisamente creo que por ese desconocimiento. Estábamos en cierto lugar, un grupo de personas orando. Bueno, nos reunimos para estudiar la palabra y en el momento de la oración se le pidió el favor a una persona que orara, ¿cierto? Esta persona parece ser que no entendía muy bien el contexto de la oración y empezó a orar. Y esta persona dijo algo muy importante en medio de la oración. Y una de las personas que estaba congregada en la oración, cuando esa persona dijo eso, la persona dijo amén, porque estaba de acuerdo con lo que la persona estaba diciendo. Es decir, eso es correcto. Si yo estoy orando, está bien que tú digas amén. Sí, es más, si yo estoy enseñando algo y tú estás de acuerdo, tú puedes decir amén. Obviamente que no se forme un desorden, pero es correcto, es bíblico. Pero a lo que me refiero es que como esta persona no entendía eso, para esta persona amén no significaba así es, sino se acabó la oración. Entonces esta persona estaba orando, dijo algo muy interesante y otra persona dijo amén y la persona dejó de orar como quien dice, ve, me cortó la oración. Por no entender este tipo de cosas, mis hermanos. O sea, como quien dice, ve, ¿y por qué me cayó la oración? ¿Por qué dijo amén? Y la persona dejó de orar. No, mis hermanos, cuando alguien está orando, escuchemos su oración. Y si estamos de acuerdo, ¿qué decimos? Amén. O esperemos a que termine la oración y al final todos nos unimos en un amén. Eso es lo correcto. Eso es lo correcto. Esto nos lleva a nuestro cuarto punto y es la sanidad de la oración. Sí, ya lo hemos visto, mis hermanos, la oración trae sanidad. Pero como ya vimos, no necesariamente sanidad de las enfermedades físicas, aunque muchas veces una oración que trae sanidad al alma, como efecto secundario, trae sanidad al cuerpo. Y ahí es donde muchas personas se han confundido, aunque espero que eso haya quedado claro. Tuvimos 4 enseñanzas en ese tema. Las 4 enseñanzas anteriores se basaron en eso, en entender que la sanidad de la cual nos habla aquí es de la sanidad del alma, muy conectado con lo que acabamos de ver en el libro de los Salmos. ¿Cuántas veces una enfermedad del alma afecta a nuestro cuerpo físico? ¿Y cuántas veces una oración que trae consuelo y alivia el corazón de parte de Dios sana hasta nuestro cuerpo? Eso es correcto. Es más, quisiera decirlo, si tú lees el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento hay una serie de milagros, pero de sanidad física son contados. Literalmente en el Antiguo Testamento, básicamente hay 3 resurrecciones de muertos. Y si contamos así sanidades físicas, digámoslo así, sin ningún contexto particular, un par de ellas. Voy a ponerles un ejemplo. Como cuando Eliseo oró o ni siquiera oró, mandó a Naamán que se zambullera 7 veces en el río Jordán. Hubo una sanidad física, ese es un ejemplo. O por ejemplo, como cuando Elías oró por el hijo de la viuda de Sarepta que se había muerto y lo resucitó. O la sanidad de Ezequías en el segundo libro de los Reyes, capítulo 20, que también está registrado en Isaías 38. Fueron sanidades muy particulares, pero básicamente 2 sanidades, 3 resurrecciones de muertos. Por ejemplo, cuando Eliseo oró por el hijo de la tsunamita que se murió, o cuando unos hombres tiraron el cuerpo de Eliseo a un hueco. Perdón, tiraron el cuerpo de un hombre muerto a un hueco y en ese hueco estaban los huesos de Eliseo. Y cuando el cuerpo muerto tocó los huesos de Eliseo, resucitó. Esos serían básicamente los milagros de sanidad que hubo en el Antiguo Testamento y 3 más, muy particulares, que quiero que los veamos, pero antes de recordar esto. Santiago 5:16, confiésense en los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Estamos hablando de sanidad del alma, pero que aún podría traer sanidad al cuerpo. Si nuestra enfermedad física es a raíz de una enfermedad del alma. Pero pensemos, por ejemplo, en Números 12:13. Entonces Moisés clamó al Señor,
oh Dios, te suplico que la sanes. Oró por sanidad. ¿Para quién? Para su hermana María o Miriam, dependiendo de la traducción. Pero ¿recuerdan qué había pasado con Miriam? Había murmurado de la esposa de Moisés. ¿Y qué había hecho Dios como castigo de su pecado? ¿Le envió qué? Lepra. Entonces es una enfermedad, no porque se enfermó, porque pues todos nos enfermamos, nos desgastamos y nos morimos, sino a causa del pecado. ¿Y qué hizo Moisés? Oró para que Dios sanara a su hermana. Precisamente el ofendido oró por quien había ofendido. Si notamos que hay ejemplos de esto en la Biblia en el Antiguo Testamento, en Números 21:7. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Así pues Moisés oró por el pueblo. ¿Recuerdan ese evento? El pueblo empezó a murmurar contra Dios y contra Moisés. Pecaron contra Dios y contra Moisés. ¿Qué hizo Dios? Les envió serpientes que los mordían y se morían. ¿Y qué le dijo el pueblo? Reconoció. ¿Y qué le dijeron a Moisés que hiciera? Que orara. No era simplemente porque es que se estaban enfermando y ora por mí. No, es que había un caso muy particular. Había venido esta plaga o esta enfermedad o este castigo a causa de su pecado. ¿Y qué hizo Moisés? Oró, aunque ciertamente aquí Dios sí sanó a las personas, pero ¿por medio de qué? Por medio de una serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto. Entonces notamos ese contexto tan particular de esas sanidades. Viene del arrepentimiento y la persona ofendida ora por la persona que ofendió. Primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo 6. Entonces el rey clamó al hombre de Dios, este es Jeroboam, clamó a un profeta: te ruego que le pidas al Señor tu Dios que me restaure la mano. Contexto de este pasaje antes de terminar. Hay un hombre que viene a reprender al rey, porque el rey está actuando muy mal, porque el rey está haciendo lo malo a los ojos de Dios. El rey no podía ofrecer sacrificios, tenían que ser los sacerdotes, pero él dijo: yo soy el rey, yo hago lo que quiero, a mí nadie me dice qué tengo que hacer. Y precisamente el rey estaba en el templo ofreciendo sacrificios y vino el profeta y le dijo: Dios está en contra de lo que tú estás haciendo, por más rey que sea. ¿Y saben qué hizo el rey? Extendió una mano y dijo: atrápenlo y mátenlo. ¿Y saben que cuando hizo así, qué pasó? Se le quedó la mano así. Se dio cuenta que lo que estaba haciendo sí estaba mal. ¿Por qué? Porque se le quedó la mano así. Entonces ahí sí, apenas se vio así, dijo: ay no, ahora sí, ora por favor por mí. Ora para que el Señor me restaure la mano. Así que el hombre de Dios oró al Señor y la mano quedó restaurada y el rey pudo moverla otra vez. A causa de pecado, a causa de maldad, a causa de la debilidad humana, vinieron consecuencias por el pecado. ¿Qué hicieron estas personas? Oraron a Dios. En ese contexto podemos estar seguros. Si lo que estamos experimentando hasta en nuestro cuerpo físico es a raíz de una enfermedad, mis hermanos, notemos que no solamente es perdón y no solamente es lo siento, no debía hacerlo. Si hemos entendido esta palabra es: por favor, ora por mí. Se necesita la oración. Vemos la necesidad de la oración. Esto nos lleva a nuestro quinto punto y es la fortaleza de la oración. No solamente la oración trae sanidad, mis hermanos, porque no siempre lo que estamos sufriendo es a causa de nuestros pecados. Pero la oración también trae fortaleza en medio de los problemas, de las dificultades. Es que yo pienso que esto casi que sobraría decirlo, pero es una realidad. Pensemos en lo que sigue diciendo la parte B del versículo 16 de Santiago 5. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos, aunque ya dijimos, el idioma original dice: la oración o la súplica de una persona que ha sido declarada inocente le va a traer mucha fortaleza. Y como ya vimos, imaginémonos esto: y no solamente he pecado, he cometido un error, sino que hasta ahora que he sido perdonado, yo mismo tengo acceso a la oración y a clamar a Dios. O si no es a causa del pecado, mis hermanos, si no hemos cometido un pecado, si no hemos fallado, pero estamos en debilidad, mis hermanos, si oramos a Dios, la oración trae fortaleza, aunque no es la oración en sí misma, sino como ya vimos, el Señor nos va a fortalecer. Mis hermanos, si nos sentimos débiles, cansados, afligidos, angustiados, en problemas, en dificultades. De hecho, ya Santiago lo dijo. Alguien tiene problemas, dificultades, alguien está afligido. ¿Qué? Que ore. Que ore. Y si estás feliz, ponte a cantar. Pero si hay una situación difícil, oremos. La oración fortalece la vida del creyente. Es más, solamente un par de versículos más, porque es muy interesante este pasaje, pero ¿qué dice este pasaje súper famoso? Segunda de Crónicas 7:14. A lo mejor hasta nos lo sabemos de memoria, pero en Reina Valera. ¿Qué dice esta traducción? Pero si mi pueblo,
que lleva mi nombre, se humilla y qué, y ora. Contexto, es el pueblo de Dios que ha pecado contra Dios y está sufriendo las consecuencias por su pecado. ¿Qué debe hacer el pueblo? Que es humillarse, es reconocer que ha pecado, pero ¿es suficiente reconocer que hemos pecado? Se necesita humillarnos, reconocer nuestro pecado, nuestras fallas y orar. Busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa. Yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si notamos, mis hermanos, la importancia de la oración. La oración en todo momento, en toda circunstancia. Jesucristo lo dijo en Mateo 18:19. También les digo lo siguiente: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará. Tristemente la traducción no es la mejor y el contexto a veces está mal interpretado. No significa, mis hermanos, vamos a ponerlos, imagínense cuántos hay aquí conmigo. No lo sé, gracias a Dios por este grupo de hermanos, pero imaginémonos que todos en este momento nos pusiéramos de acuerdo en pedir algo. Vamos a ponernos de acuerdo en pedir un carro último modelo para el pastor. Eso es lo que hacen muchos, no. No, mis hermanos, no está hablando de eso. Recuerdan que ya hablamos de esto un poco anteriormente, pero aquí lo enfatizo. Cuando dice ponerse de acuerdo es porque estaban en desacuerdo. Ponerse de acuerdo se está refiriendo a que estaban en un conflicto. Recuerdan que el contexto es que si tu hermano peca contra ti, ¿qué haces? Ve y llámalo para que empiecen a orar por un carro último modelo. No, si tu hermano peca contra ti, ve y llámalo a solas. Y si tu hermano admite o confiesa o reconoce su pecado, ¿qué? Has ganado a tu hermano. Pero ¿qué debemos hacer? Como lo estamos viendo en esta enseñanza y como lo enseñé aquí. ¿Se pusieron de acuerdo en ese asunto? Mi hermano, no hay problema, yo te entiendo, sí, somos débiles, somos seres humanos. Te perdono, mi hermano. Gracias, mi hermano. ¿Pero qué falta? ¿Qué hace falta? La oración. Nos pusimos de acuerdo. ¿Ahora qué hay que hacer? Orar. Ese es el contexto de este pasaje. Nuevamente, no, ay, mi hermana, es que no sé, tengo unas ganas de cambiar de apartamento. ¿Será que me ayudas a orar para que sea la voluntad de Dios? Porque si nos ponemos de acuerdo, Dios lo va a hacer. No, mis hermanos, Jesucristo aquí no estaba hablando de ese tipo de cosas. Nuevamente, si hemos estado en desacuerdo en algo, arrepintámonos, pidamos perdón los unos a los otros, pero luego oremos para que seamos sanados. Eso es lo que está diciendo aquí. Y Dios no solo quiere eso, sino que está de acuerdo con eso. Entonces, si notamos cómo nos han enseñado mal en la oración, mis hermanos, por más que nos pongamos de acuerdo tú y yo, si Dios no nos quiere dar algo, no nos lo va a dar. La oración no tuerce el brazo de Dios. Pero cuando una oración tiene un contexto correcto y aprendemos la oración correcta, podemos estar seguros. Toda oración verdadera tiene un poder impresionante porque ese poder no viene de la oración. Ese poder viene de Dios mismo. Pero es para fortalecimiento del cristiano. Esto nos lleva al sexto punto y es la relación de la oración. Mis hermanos, para mí quizá el más importante, aunque creo que todo es importante. Y lo voy a decir de esta manera, es que nuevamente pensaría que este es el punto más importante. ¿Cómo podría alguien pensar que orar es difícil? ¿Que orar es maluco? ¿Que pereza orar? Siempre he tratado de poner esta ilustración. Es como cuando uno está enamorado. Le tienen que decir que no hable con esa persona. Le tienen que decir, escuelgue ya. Venga, usted no se va a ir. Ya son las 12 de la noche. ¿A qué hora se va a ir? Están enamorados. Y se va y ya están por el teléfono. ¿Sí o no? ¿Ha pasado? Se amanecen hablando. Uno no le tiene que decir, ay, venga, ¿usted por qué no ha vuelto a hablar con fulano, con sutano? ¿Usted por qué no ha vuelto a llamar? ¿Usted por qué no ha vuelto a visitar? No, al contrario, es otra vez. Pero ¿cómo hacemos para despegarlos? ¿Sí o no? Porque tan rico que es hablar cuando uno está enamorado. ¿A alguien le pasa? ¿Todavía le pasa que a veces se amanece con su esposa hablando, se les va el tiempo? Espero que sí. Cuando uno está enamorado, hablar es muy rico. ¿O no? Mis hermanos, ¿cómo podría uno pensar que es maluco hablar con Dios? Yo creo que, al contrario, qué privilegio tan grande. Cuando uno lo entiende, es que mis hermanos, a ver, es que no sé, yo no quiero ser grosero ni vulgar, porque a veces yo creo que expresiones de estas se pueden malinterpretar, pero saber que yo puedo ir a hablar con mi Padre, con Dios mismo, así como hablo contigo, y que tengo ese privilegio. Y saben, mis hermanos, y que no es como a mí me enseñaron, que hay oraciones que no pasan del techo, y lo que digo que uno se tiene que pelar las rodillas, olvídense, mis hermanos. Tú y yo tenemos una relación tan íntima con Dios, que literal, voy a decirlo de esta manera, creo que esa ilustración es correcta. Es como nuevamente, imaginémonos unos padres que acaban de ser padres. ¿Qué pasa si el niño llora? Ay, no, dejémoslo. Esperemos un ratico, a ver, acaban de ser padres. El niño llora, ¿qué hacen ellos?
Corren, ellos están pendientes de su hijo, mis hermanos. Yo estoy seguro que así es. Esto no es un servilismo de Dios hacia nosotros, pero Dios, mis hermanos, Dios no está a un techo de distancia de nosotros, ni siquiera está a un cielo de distancia. Dios está presto a nosotros y mucho más cuando clamamos a Él. Dios está cerca de nosotros, Dios está en nuestros corazones. Claro, lo que pasa es que si lo que el niño quiere, perdón lo que voy a decir, pero está haciendo es berrinche, entonces el papá dice, no, vea, ya le di tetero, ya lo arrullé, está limpio, no le está doliendo nada, lo que quiere es llorar. Ah, no, ahí sí no puedo hacer nada. A veces nos pasa a nosotros que lo que queremos es hacer una pataleta a Dios porque creemos que Él nos tiene que dar todo lo que le pidamos. No, pero mis hermanos, si nuestra petición es real y si lo que necesitamos es verdadero, mis hermanos, nuestro Padre no se tarda. Tenemos una relación con Dios, versículo 16. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados si lo hacemos en el contexto correcto. Mis hermanos, la promesa es Dios responde a estas oraciones. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos, pero obviamente no es una vez más. Ay, vea, ore usted por mí, que Dios a usted sí lo escucha. Y lo que les decía, y lo que yo quiero es que vea, hice un negocito y vea. Claro que hasta a veces como lo que prometen es dinero, vea, pastor, y si eso sale, ore a Dios que vea, ahí viene lo suyo. No, mis hermanos. Aquí no vamos a orar por eso, mis hermanos. Ahí sí, perdóname si tú tienes esa petición, pues pídele a Dios. Dios ahora sí te responde. Mis hermanos, obviamente si fuera una necesidad real, no estoy diciendo que no, no estoy diciendo que no. Si una persona tiene una necesidad real, pero mis hermanos, Dios no quiere que nos llenemos los bolsillos de dinero. Dios quiere que nuestra vida sea fortalecida en Él y Él escucha esas oraciones. Y nosotros podemos correr todos los días a Él como nuestro Padre. Él está cercano. En esto yo no necesito ni que alguien más ore. Aunque si hay una necesidad verdadera y hay un hermano que lo sabe, mis hermanos, podemos orar los unos por los otros. De hecho, debemos hacer lo que dice el versículo 17, que me encanta esto. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Tan hombre. Hay unas traducciones que dicen tan semejante a nosotros. Lo que está diciendo mis hermanos, y me encanta esto. Mucha gente cree que Elías era un superhumano. Mis hermanos, Elías era un humano como nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. ¿Pero por qué oró Elías por esto? Notemos que aquí no está diciendo que Elías pidió abundancia, hasta pidió ¿qué? Curioso. ¿Por qué? Porque el pueblo había pecado. Porque el pueblo se había ido tras los dioses falsos. ¿Y qué hizo Elías? Dios le dijo, no va a haber lluvia, ora por eso. ¿Y qué hizo Elías? Oró y Dios respondió. Imaginémonos que yo voy a decir, mis hermanos, vamos a orar para que este año, este 2025, ya se está acabando el 2024. Vamos a orar para que este 2024 las cosas vayan mal en esta tierra. Alguien diría, ay, ¿qué tal? Bueno, Elías, ¿por qué oró? Para que no lloviera durante 3 años y medio. ¿Saben lo que significa no llover durante 3 años y medio en Oriente? ¿Saben lo que eso significa? ¿Sí? Ah, no, esa oración sí no se puede hacer. Imaginémonos que alguien dice, miren, Señor, y yo sé que esto es muy fuerte. Y no sé cómo decir esto para que no se malinterprete, porque en esencia yo no lo quisiera. Yo no quisiera orar para que a alguien le vaya mal. A veces se pregunta mucho eso. ¿Cómo la Biblia dice que ame a mis enemigos y yo que ore por ellos? Y hay muchas personas que interpretan que cuando la Biblia dice que amemos a nuestros enemigos y oremos por ellos es, Señor, mi enemigo que me la tiene velada, que no me puede ni ver porque a toda hora es, Señor, que le vaya muy bien. Señor, no, mis hermanos, esa no es la oración. Tampoco que le vaya mal. Tengamos cuidado. Señor, esa persona solo tú la puedes cambiar. Señor, esa persona solo tú puedes orar en ese corazón. Hasta cuando vemos eso, Señor, gracias, porque si no fuera porque tú estás en mi corazón, yo sería esa persona, o peor. Esa es la oración correcta, para que no haya amargura en nuestro corazón, para que no haya odio. Cuando vemos a una persona que hace lo malo, que vive en la maldad, en el pecado, y hasta esa maldad nos afecta a nosotros, mis hermanos, oremos. No para que le vaya bien en los negocios y que prospere, ya Dios sabrá qué pasa con esa persona. Señor, gracias porque me has salvado. Yo también soy un pecador, cometo tantos errores. Y Señor, si quizá yo no soy como esa persona, gracias porque solo tú me has rescatado, pero Señor, te pido por el corazón, te pido por la vida, te pido por el alma de esa persona, solo tú la puedes cambiar. Eso de los negocios y que le vaya bien, eso yo no sé ya de dónde se sacaría, no, mis hermanos. Pero ¿qué es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios? ¿Por qué Elías oró por esto? Porque el pueblo necesitaba ser corregido, pero sí podemos orar por eso. Señor, corrige a esa persona. Miren, mis hermanos, puede sonar fuerte, pero es una oración verdadera. Si uno sabe que alguien está yendo por mal camino y uno no puede hacer nada, ¿qué le resta? Orar. Y mis hermanos, y hay que decirlo de esa manera, y Señor, ya que ni siquiera yo puedo corregir, corrige tú. Mis hermanos, suena fuerte, ¿no?
¿Y qué pasa si Dios no corrige a esa persona? No es hijo de Dios. Pero si es hijo de Dios, Dios corrige. Hay personas, y les soy honesto, por quienes yo oro de esa manera. Hay personas que yo no quisiera que les fuera mal, yo quisiera que estuvieran bien. Pero mis hermanos, pero van por mal camino. Yo no oro para que les vaya bien, pero sí oro para que Dios en su gracia los tome en sus manos y los corrija y los vuelva al camino. Porque solo Él lo puede hacer. Eso es lo que hizo Elías. El pueblo necesitaba corrección. ¿Y saben qué dice el versículo 18? Claro, cuando el pueblo se arrepintió más tarde, cuando volvió a orar, y esto en el contexto lo vamos a ver en un instante porque es lo que enseña la palabra, el pueblo se arrepintió, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Porque cuando esto viene a causa de una mala actitud, mala conducta, cuando Dios corrige, luego Dios sana. Cuando Dios disciplina, luego Dios fortalece, Dios alienta. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Mis hermanos, notemos que las oraciones pueden ser estorbadas o las oraciones pueden ser complicadas. Primera de Pedro 3:7. De la misma manera ustedes, maridos, tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. ¿Qué pasa, mis hermanos? Y es que ahí es donde vamos. Yo no sé cómo decir tampoco esto. Hay cosas muy difíciles en esta enseñanza. Ningún matrimonio es perfecto. Eso yo creo que no es un secreto para nadie. Ni es tampoco que yo venga aquí a exponer mi vida matrimonial. Pero hay que tener cuidado, mis hermanos. Y para mí esto es tan difícil. ¿A qué me refiero? Porque hay situaciones difíciles, ¿cierto? Pero yo sé algo. Yo sé que si hay algo que estorba mis oraciones. Yo sé que si hay momentos donde Dios me dice, y no es que me diga audiblemente, porque yo nunca he escuchado la voz de Dios. No tengo temor de decir esto porque realmente al contrario. La voz de Dios está clara en su palabra. Yo no necesito ni siquiera escucharlo audiblemente. Dios me dice por su palabra. O sea, es decir, cada que a mí me pasa esto, Dios me recuerda esta palabra. A veces cuando yo tengo alguna diferencia con mi esposa, mis hermanos, se los puedo asegurar, es más, ni le he dicho esto a mi esposa. Mis hermanos, esta palabra carcome mi mente. Porque yo sé que aunque le pida a Dios algo que es correcto, Dios me dice, hasta que no arregles esa situación con tu esposa. Hasta que no vayas y le pidas perdón. Hasta que no le digas, amor, lo siento, no te voy a escuchar. Es lo que dice. Trátenla como es debido para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Miren, mis hermanos, nuevamente, por eso es que si nosotros tenemos un conflicto, estamos enemistados con nuestro cónyuge, con alguien, de verdad, y fuimos nosotros los que fallamos, tenemos que ir y pedir perdón porque Dios dice, mira, yo te estoy escuchando, claro, yo te escucho, pero no te voy a responder. Si notamos lo fuerte de esto. Apenas vamos y arreglamos nuestra situación, yo estoy seguro. No que Dios no me hubiera escuchado antes, pero Él me dice, arregla primero tu situación. Arregla primero tu situación con tu hermano. Ay, yo te voy a escuchar y te voy a responder. Sí, lo que me estás pidiendo es correcto, pero yo te estoy pidiendo algo antes. Necesitas estar bien con tu cónyuge. Necesitas arreglar esa situación. Es que fue una bobada, es que fue una tontería. Pero ahí estás maluco. Ahí estás con ese rocecito. Arregla primero ese roce. Mis hermanos, no soy capaz ni de orar. No soy capaz, porque yo, ¿para qué voy a decirle a Dios? Mis hermanos, literal, es como si, literal, no la he escuchado, pero es como si literalmente escuchara la voz diciéndome, ay, tú sabes lo que tienes que hacer. Mis hermanos, ¿vemos la importancia de la oración? Vemos la importancia de la oración. Esto nos lleva a nuestro séptimo punto, la persistencia de la oración. Claro, hay que ser persistentes. Veamos esto en el versículo 18. Elías oró para que no lloviera, pero dice más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Esta historia se encuentra en el primer libro de los Reyes, capítulos 17 y 18, si la quieres leer en casa por si no la conoces. ¿Saben qué es lo interesante? Elías oró para que no lloviera, pero la segunda vez, que fue 3 años y medio después, que él volvió a orar para que lloviera. ¿Conocen ustedes la historia? ¿Cuántas veces tuvo que orar? No fue a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 44, primera parte. Finalmente, la séptima vez. Su sirviente le dijo, vi una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. A la primera oración para que no lloviera, eso fue de una. Pero cuando era para que lloviera, mis hermanos, ¿cuántas veces tuvo que orar Elías? 7 veces. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Si Dios no responde, o sea, si lo que estamos pidiendo es correcto, hay que orar y orar y orar hasta que Dios responda. Es más, Jesucristo contó una parábola, no la voy a contar, pero traigo el pasaje Lucas 18:1. Cierto día, Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar. Esto ya lo vimos, ¿cierto? Hay que orar y nunca darse por vencidos.
Mis hermanos, hay que orar. Si lo que estamos pidiendo es correcto, no siempre Dios nos va a responder ahí mismo. Hay ocasiones en las que Dios nos dice, esperemos. De pronto necesitamos aprender algo de esa situación, pero si es lo correcto, si es sano y quiere que le pidamos esto, Él nos va a ayudar. Esto nos lleva al octavo punto y es el resultado de la oración. El resultado de la oración. Y es lo que acabo de decir. Miren, mis hermanos, si aprendemos a orar correctamente, ¿y a qué me refiero con orar? No es que digamos las palabras mágicas, sino que entendamos qué es lo que Dios quiere que le pidamos. Mis hermanos, la oración verdadera da resultados. Ay, es que yo le he estado pidiendo esto a Dios. Mis hermanos, preguntémonos si es que lo que le hemos estado pidiendo no es lo correcto o no es lo que Dios quiere. Puede ser que yo lo quiera mucho, pero si Dios no lo quiere para mi vida, si lo que yo estoy pidiendo nuevamente es un carro último modelo, ¿Dios me podría regalar un carro? Sí, ¿eso es pecado? No, pero eso ya está en la decisión de Él. ¿Sí o no? Pero cuando yo oro es por un carro y si no me das un carro, ¿dónde está? ¿Dónde está el Dios que me ama? No, mis hermanos. Dios nos puede dar muchas cosas en esta tierra, pero Él sabe lo que es mejor para nuestras vidas. Nuevamente retomemos el pasaje allí. Es más, tomemos desde el versículo 17. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. ¿Saben que el idioma original dice tan débil? Era un ser humano, también lleno de fallas y de errores. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio, porque esa petición, aunque suena fuerte, era para que la tierra no produjera fruto, para que no cayera lluvia del cielo para las cosechas. Aunque era un ser humano como tú y como yo, pero lo que pidió se puede traducir. Era conforme a la voluntad de Dios, aunque no nos pareciera. Mis hermanos, nuevamente, tratemos de pensar en esta petición. ¿Alguien se atrevería a imaginarse una petición de estas? Pero si Dios dice que oremos por esto, pues si nos dijera en este momento, Dios le dijo eso a Elías, a nosotros hoy no nos está diciendo esto. A nosotros no nos dice que oremos para que le vaya mal al enemigo. Oremos por el enemigo para que Dios tenga misericordia de él. No tomemos la justicia en nuestras manos, no nos venguemos. Eso es lo que hoy nos dice la palabra de Dios a nosotros. Pero en el Antiguo Testamento, como Dios necesitaba corregir a su pueblo, Dios le dijo al profeta Elías, necesito que este pueblo sea corregido. Elías, ora para que no llueva. Ahora, Dios pudo hacerlo sin necesidad de la intervención del profeta, pero Dios quiso usar al profeta. Imaginémonos que Dios nos pide eso. Ora por tal cosa, bíblicamente, no que nos inventemos esto. Mis hermanos, ¿qué hizo este ser humano? No es porque Elías tuviera vara con Dios, no es porque Elías fuera un superhumano, simplemente porque oró conforme a lo que Dios le pidió. Ahora, luego Dios le dijo ya a Elías, el pueblo se ha arrepentido, así que ¿sabes qué vas a hacer? Ahora ora para que vuelva a traer lluvia. ¿Y cuántas veces le tocó orar? 7. ¿Pero qué significa esto, mis hermanos? Pero si lo que estamos pidiendo es lo correcto, tarde o temprano, y más temprano que tarde, Dios responde. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Que literalmente el idioma original dice, y la tierra empezó a dar fruto. Ahora, traigámoslo al contexto de lo que estamos estudiando en Santiago. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos ha venido enseñando? Es más, ¿recuerdan cuál es el título de la serie? Hacedores de la palabra. Podríamos traducirlo, dando fruto, dando el fruto que Dios quiere por medio de su palabra. Mis hermanos, si empezamos a orar por esto, Dios va a producir fruto en nuestras vidas. Como lo dice Mateo capítulo 7, versículo 11, y fueron palabras del mismo Señor Jesucristo. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? ¿Pero de qué se tratan esos buenos regalos? Lucas 11:13 lo aclara. Es el mismo pasaje, así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará qué? El Espíritu Santo a quienes lo pidan. ¿Cuáles son los mejores regalos para el Hijo de Dios? Tú y yo como hijos de Dios, que creemos en la verdadera Navidad, sí, la verdadera. Si en esta Navidad tuviéramos una lista de regalos para pedirle a Dios, ¿qué le pediríamos? ¿Cuál sería nuestra lista de regalos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los regalos que Dios tiene para sus hijos. ¿Cuáles fueron los buenos regalos que dijo? El Espíritu. ¿Qué produce el Espíritu? ¿Cuál es el fruto? ¿Cierto? Lo que acabo de decir, que nos lo sabemos de memoria. Mis hermanos, esos son los regalos que tú y yo debemos pedirle a Dios. Yo no sé, mis hermanos, de verdad, pero a mí no se me pasa tanto. Yo siento que me hace falta tanto amor, que me hace falta tanta paz, tanto gozo, tanta paciencia.
O, yo no sé, a mí me pasa. No sé a ti. No sé tú hoy de que tengas más carencia. Puede ser que tengamos necesidades físicas, económicas, de salud. Puede ser, no lo sé, tú lo sabes, Dios lo sabe. Pero mis hermanos, los buenos regalos que Dios tiene para darnos no son cosas materiales. Porque si a eso vamos, entonces Dios ama más a los de allá afuera que a los de la iglesia. Porque tú ves gente allá afuera que tiene más que los de la iglesia. No, mis hermanos, lo que Dios tiene para darnos es lo que el mundo no puede dar. La paz que Cristo nos da no es la que el mundo da. Mis hermanos, lo que Dios tiene para darnos es más que cosas de esta vida que se desgastan, que se terminan, que se acaban y que hasta donde Él nos la diera, al final ni gozo experimentaríamos, porque una vez piensa que lo que le traerá gozo y paz es tener abundancia económica y hasta a veces uno tiene dinero y en abundancia y no experimenta paz, gozo ni felicidad. Mis hermanos, lo que necesitamos es el fruto de Dios en nuestras vidas. Esto nos lleva al último punto y es el ejemplo de la oración. Y es que allí tenemos un ejemplo. Nuevamente volvamos al pasaje, pero es que es muy importante. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios en el versículo 17? Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Nos está poniendo un ejemplo de un hombre de carne y hueso. ¿Por qué es tan importante esto? Santiago pudo traernos a Jesucristo como ejemplo de oración. Pregunta, ¿Jesucristo no es el más grande ejemplo de oración? Es más, con esto voy a terminar. Jesucristo es el más grande ejemplo de oración. Pero ¿por qué nos habla de Elías? Porque lo que Santiago quiere decir es, miren, les quiero mostrar un hombre que era como nosotros. Les quiero mostrar que los seres humanos necesitamos la oración. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años. Nos está poniendo un ejemplo. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Una vez más quiero que pensemos en esto, enfaticémoslo. ¿Pudo Dios simplemente cerrar las puertas de los cielos para que no cayera lluvia sin decirle nada a nadie? ¿Pudo hacerlo Dios? Sí, pero ¿qué dijo Dios? Le dijo, Elías, ¿puedes hacer esto? Mis hermanos, no es nuestra oración la que hace algo, pero Dios quiere que oremos. ¿Sí me hago entender? Es decir, nuevamente, ahora, ¿Dios pudo a los 3 años y medio enviar la lluvia sin necesidad que Elías orara? Es más, ¿Dios pudo haber enviado la lluvia a la primera oración de Elías? ¿Por qué la envió a la séptima? Porque nos está dando el ejemplo de que oremos, Dios quiere que oremos. Dios podría hacer todo esto sin nosotros, Dios no se vara, Dios no nos necesita, pero en su gracia nos usa. ¿Para qué orar? Y si Dios ya conoce mis oraciones, y si a veces no me responde como yo quiero, oremos, oremos mis hermanos. Les podría traer tantos ejemplos. Moisés era un hombre de oración, Job era un hombre de oración, Daniel un hombre de oración, Jeremías, David, Salomón. Es más, tenemos un libro, el libro más grande de la Biblia, ¿cuál es? El libro de los Salmos, 150 capítulos. ¿La mayoría son qué? Oraciones. Ana, la madre de Samuel, una mujer de oración. Ana, la hija de Penuel, que estaba en el templo, en la presentación de Jesucristo, una mujer de oración. Es más, y es curioso, y Santiago no lo menciona porque él no quiere sacar pecho, pero saben ustedes que Santiago, el que escribe esta carta, era conocido por ser uno de los hombres de mayor oración de su época. No se puso como ejemplo. Puso el ejemplo de Elías, un ser humano como todos nosotros. Precisamente. Pablo, un hombre de oración, Efesios 1:16, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes, los recuerdo constantemente en mis oraciones. Mis hermanos, Dios no necesita de nosotros, pero Dios quiere que oremos y nos usa. Y la oración es muy importante en la vida del creyente. Lucas 5:16, y el más grande ejemplo de oración, yo sí lo quiero traer. Así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar, pero él no lo hacía como el hipócrita. Él se alejaba. Muchachos, váyanse adelante, vayan adelante ustedes, yo voy lueguito. ¿Lo hacía o no lo hacía Jesús así? ¿Qué hacía Jesús? ¿Por qué hacía Jesús eso? Para irse a orar en secreto. Jesucristo no necesitaba demostrar que era un hombre de oración porque tuviera las rodillas peladas. ¿Sabe cómo lo demostraba? Con sus acciones. Creo que muy acorde con lo que la palabra de Dios nos viene enseñando. Solo Dios nos puede ayudar. Y la oración es un instrumento. Pedirle a Dios que nos ayude todos los días de nuestra vida. Es más, solo o al menos bíblicamente, un instante donde la Biblia registra que Jesús oró en público y en voz alta, que fue cuando resucitó a Lázaro. En Juan 14:42, precisamente hasta él dice eso. Tú siempre me oyes. Jesucristo sabía algo. Alguien dirá, no, pero es que era Jesús. No, Santiago nos acaba de decir, y Elías también. Mis hermanos, Dios siempre nos oye. Y Jesucristo un día dijo, Padre, tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Dios siempre nos oye, mis hermanos. Es más, con este versículo termino. Para mí es quizá el más precioso. Orar es tan hermoso y tan grande que Cristo oró por ti y por mí. Y está en la Biblia. ¿Cómo perdernos de este privilegio?
Antes de ir a morir en la cruz, Jesucristo dijo y está orando al Padre: no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Jesucristo oró allí por los 12, pero también oró por aquellos que íbamos a creer, por ti y por mí. Mis hermanos, Cristo oró. Él es Dios hecho hombre, no necesitaba orar. Bueno, en su humanidad oró. Y oró por ti y por mí. Mis hermanos, oración en la palabra, la oración es un privilegio. Orar entonces no es difícil, sino más bien es necesario. ¿Para qué orar? ¿Por qué orar? Pues quiero repetirte nueve razones. Mis hermanos, orar es una necesidad. Cada uno de nosotros debe orar, pero también podemos orar en comunidad. La oración verdadera trae sanidad al alma, al corazón. La oración verdadera fortalece la vida del cristiano. Por eso no dejemos de orar, seamos persistentes en nuestras oraciones, porque las oraciones verdaderas traen resultados verdaderos. Y mis hermanos, tenemos ejemplos incalculables en la palabra. Con esto termino. Orar es un privilegio. Démosle gracias a Dios en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, qué privilegio tan grande poder saber que tú nos escuchas. Y no solamente nos escuchas, sino que estás atento a nuestras oraciones. Por eso, Padre, en esta hora yo quiero pedirte en nombre de mis hermanos que por favor nos ayudes para ser personas que entendemos cuán importante y necesaria es nuestra comunión contigo a través de la oración. Y saber que tú nos escuchas en todo momento, en toda ocasión. Nos escuchas aún en la mente, en el corazón. Por eso nos llamas a orar en todo tiempo. Qué privilegio tan grande saber que tú estás atento al clamor de cada uno de tus hijos. Por eso mi oración en esta hora es que nos ayudes a entender todavía más este tema de la oración. Que nos ayudes a ser más eficaces en nuestras oraciones, es decir, más precisos. De hecho, la Reina Valera dice así: la oración eficaz, pero eso es lo que significa. La oración precisa, la oración que está de acuerdo con tu voluntad. Ayúdanos, Señor, en nuestras oraciones a dejar el ego, el orgullo, el egoísmo. Más bien, precisamente creo que esto está tan acorde con este contexto de la palabra. Cambia estas oraciones egoístas de te pido esto por mí y aquello, que son solamente cosas vanas y pasajeras. Cambia esas oraciones por oraciones que puedan ser como: Señor, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Señor, ayúdanos a vivir como nos has venido enseñando en Santiago. Señor, que nuestra fe sea viva. Señor, que haya fruto en nuestras vidas para que otros puedan ver que tú estás obrando en nuestros corazones y den gloria a tu nombre. Señor, ayúdanos a amar tu palabra, ayúdanos a amar el congregarnos, ayúdanos a poner en primer lugar las cosas que son más importantes, lo tuyo, no lo que nosotros creemos que es más importante y muchas veces son caprichos nuestros. Señor, ayúdanos a perdonarnos los unos a los otros. Ayúdanos a tener más de esas oraciones comunitarias que nos acercan más. Ayúdanos a reconocer que sin ti no somos nada. Ayúdanos para que podamos experimentar el fruto de tu Espíritu en nuestras vidas. Te pido por amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza para cada uno de mis hermanos, para mi propia vida. Te pido para que haya hogares sanos en los cuales tú, tu palabra, Cristo, tu Espíritu sean lo más importante, sean el centro. Y Señor, si alguna de estas peticiones no ha estado de acuerdo con tu voluntad, gracias porque tu Espíritu intercede por nosotros. Pero por favor, finalmente te pido, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos a orar más en el Espíritu, con el entendimiento, unos por otros. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén.